¿Qué tal, amigas del Dinero Mujer Podcast? Bienvenidas a un nuevo episodio y hoy me encuentro con una mujer que admiro. Ella es profesional de la comunicación social y tiene 2 maestrías, una en periodismo digital y otra en marketing digital. Gracias a su experiencia es consultora, speaker y formadora. Además, es creadora del proyecto Resplandece tu Marca. Con nosotras, Dircy Luna. Hola, Danielis, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que me siento muy emocionada de estar aquí. Antes de llegar yo oré y dije, Dios, dame la sabiduría porque estoy muy emocionada. Amén. Yo sé que va a ser de bendición para todas. Amén. Porque he conocido tu trayectoria y sé que el trabajo que haces es cierto. Sale desde el corazón. Así es. Dircy, me gustaría conocer cómo nació en ti esta pasión por lo digital, porque eres comunicadora, pero te has especializado casi en todo en el área digital. Tú sabes que tuve la dicha de que a través de la MESID tuve una beca para ir a estudiar a España, como muchos de los colegas han podido lograrlo. Y justamente allá nos dieron una asignatura de Community Manager. By the way, no sabía casi nada de digital, solo lo básico, el Instagram personal que teníamos. Y ese profesor con todo lo que lograba, y fui también a hacer la pasantía de la maestría en Antena 3 y vi cómo se manejaba todo esto y me emocioné. Después de ahí yo vine y yo dije, yo quiero trabajar eso. Me puse a estudiar justamente con muchísimos cursos de Vilma Núñez y demás, que era como la pionera en ese momento, porque ya hace 10 años atrás. Entonces ahí yo dije, esto es lo mío, me fui especializando poco a poco y hoy en día estoy aquí. Cuando pienso atrás, yo dije, wow, pero lo he logrado. Buenísimo. Tú sabes que tenemos eso en común porque yo también hice esa maestría. De periodismo digital, sí. ¿En qué año? 2016-2017. Yo lo hice el año anterior, o sea que yo regresando, tú entonces yendo. Ay, qué emoción. O sea, ¿no te sentiste también bien por esa parte digital que quizás no lo sabíamos mucho? Al menos lo que estudiábamos en la universidad era lo tradicional. Me encanta. Tú sabes porque al final esa maestría te abre el camino para todo. Y me ha permitido incluso, porque yo entro en la parte digital aquí en el periódico El Dinero y ya luego pues entonces voy evolucionando porque es mi formación principal, sí, claro. Periodismo digital. Dircy, ¿sabes qué? Me llama mucho la atención eso que dices que te enamoró el community manager, el ser community manager. Pero todo esto ha evolucionado todos los días. Todo. ¿Cómo tú logras balancear esta presión que nos da lo digital y tu vida personal? Tú sabes que algo que me ha funcionado, que antes no lo hacía así, y hace unos años que ya lo implementé y a mis clientes en consultoría, le digo, tienen que ser auténticos, pero no la autenticidad que se vende hoy en día, que te dicen, sí, tiene que ser auténtico, pero tú ves que viven una vida perfecta. Yo aprendí algo, no soy constante en lo perfecto. Si no soy constante en lo perfecto, ¿por qué ser alguien que no soy? Ahora, una cosa es trabajar con estrategia, con una guía, con un plan estratégico, pero acorde a lo que yo quiero proyectar. Y si es mi marca personal, no voy a vender algo que yo no soy, ni voy a lograr tampoco algo que no soy. Por tanto, trabajar eso y dejar la presión a un lado de todas esas redes sociales perfectas. Recuerdo que a un cliente le mencioné, mira, tienes que dejar de seguir esta cuenta y esta cuenta, porque te estás presionando mucho. Entonces es como nosotros saber tomar acción de lo que nos está afectando en ese momento, tomar acción y quitarlo y ser nosotros mismos con una estrategia, una guía que nosotros debemos de ir siguiendo. ¿Sabes qué? Conectando eso que dices, me gustaría saber cómo tú resumirías ahora tu propósito como consultora y formadora en estos temas de digital. En trabajar desde la autenticidad. Me ha funcionado bastante con todos los clientes. El trabajar estrategias. Hoy en día las personas entienden que una estrategia es crear contenido en redes sociales y eso no es una estrategia adecuada, es saber el enfoque, saber el valor que aportas, qué es lo que qué necesidad tú vas a cubrir a esa audiencia a la cual tú te diriges, pero también te está gustando lo que estás haciendo. Porque si no te gusta hay algo que estamos haciendo mal y más cuando son marcas personales, porque otra cosa es cuando una empresa, una marca comercial que tiene algo que seguir, pero una marca personal eres tú. Entonces, ¿por qué? Y aquí vuelvo a lo mismo, ¿por qué tienes que ser otra persona? Entonces, he trabajado bajo esos valores, bajo esos principios, quién tú eres, qué es lo que quieres proyectar y eso ciertamente me ha funcionado como tú no te imaginas. Antes lo implementaba, no, porque las redes sociales eran totalmente diferentes. No se veía esa perfección que se ve ahora. Entonces,
hay que cambiar un poquito el juego, adaptarse a los tiempos sobre todo, pero tampoco dejar de ser tú mismo. Me encanta eso de ser tú mismo y conecto eso con este proyecto que tienes de Resplandecer tu marca. ¿Cómo nació esta idea que ya este año cumple su segundo año? Tú sabes que cada vez que hablo de esto como que me engranojo porque nace de una necesidad que vi en las aulas, en mis colegas, en mis amigos, que me decían, tengo esta idea, y cuando escuchaba la idea, tú decías, wow, qué idea ni más genial, ¿por qué no lo implementa esa idea? Y justamente todo tenía que ver con inconvenientes de salud mental, es decir, tengo miedo al fracaso, no lo puedo hacer, estoy teniendo cosas del pasado que lo estoy trayendo aquí al presente y eso no me permite avanzar. Y dije, no puede ser normal que todos estemos en esta. Me puse a orar un día, me levanté de madrugada y Dios me levantó y es como, toma lápiz y papel. Anoté todo ahí, yo ni sé, no me acuerdo ni bien, yo nada más sé que anoté todo lo que me llegaba a la mente, menos el nombre. Duré 3 días orando y yo, Señor, acuérdame el nombre porque tú me lo diste. Y justamente en una prédica en la iglesia me recordó el nombre porque lo escuché y decía, es que levántate y resplandece. Dios, y decía la pastora, recuerdo como, y es primera vez que cuento esto, Dios tiene algo para ti. Dios te dio ese proyecto en la mente y Él te dio el nombre. Acuérdate de Él y tú verás que tú resplandece y levántate. Y yo dije, pero ese es el nombre que me dio de resplandece. Me dice, Dios a ti te va a respaldar. Acuérdate que ese proyecto Él te lo dio y Él te va a guiar adelante. Y vuelve y dice, levántate y resplandece. Yo dije, yo hasta me puse a llorar, recuerdo en ese momento, porque yo dije, esto es lo que Dios me ha dado. Y esto se ha vuelto una comunidad realmente, más allá de un evento formativo donde vamos a estar dando todos los temas que a esos emprendedores, esos profesionales le están frenando hoy en día. Es una comunidad para uno también darse apoyo, porque yo me incluyo en ese grupo también. Sabes que me llama mucho la atención y qué lindo que haya sido todo este proceso, porque cuando nosotros recibimos, y me pasó también con mi libro, vamos a decir, esa asignación divina, todo viene como con muchos retos, aunque la gente crea que todo viene es un tema peligroso. hermoso. Yo sé que todo el mundo dice, qué suerte tuvieron, Dios mío. Pero no, me gustaría que tú nos hablaras un poquito de cómo ha sido este trayecto que viene en esta segunda edición de Resplandece. ¿Y cuál es la diferenciación que tiene este evento de otros que vamos a tener? Tú sabes que duramos un año, casi un año, planificando todo esto, porque cuando uno recibe un propósito, algo de Dios, uno dice, empieza lo mismo que es el propósito del evento, que es, ay, no tengo miedo. Diosito, eso es lo que tú me estás diciendo, es que no quiero ir por un camino que tú no me guíes porque esto me da miedo y nunca yo había implementado, sí para unas empresas, para unas instituciones, pero nunca para mi marca personal, para mí directamente, un evento como este. Y en febrero hicimos lo que es ese plan piloto, que fue un evento pequeño para 40 personas, llegaron casi a 80, fueron demasiada gente, muchas personas se quedaron fuera. Entonces ahí nace esta segunda edición. Y justamente lo que lo diferencia de otros eventos es que este es un propósito directamente de Dios, porque hasta las personas que van para allá, puedes creer que muchos de ellos yo no seguía y Dios me levantaba y me decía, oye, yo necesito que tú me digas qué persona, qué panelista tú quieres que vaya para allá. E instantáneamente me salían publicaciones donde yo ni siquiera estaba segmentada en ese rubro. Y es algo que yo digo, ¿en serio eres tú? Y yo, ok, se iba la publicidad, yo digo, si tú quieres que esa sea la persona, vuelve y me la muestra. A los 5 minutos, a los 10 minutos, al otro día, esa persona nuevamente aparecía en mi perfil. Yo no la seguía, no tenía personas que la seguían, no seguía ese rubro, ni de cocina, ni nada de eso, que algunas de las personas para allá son de ese rubro. Y yo dije, es que no. Y luego, poco a poco, fui orando y teniendo esa guía. Entonces, cuando Dios te va guiando para ayudar a personas, créeme que el enfoque y la diferenciación del evento, Dios lo logra solo. Dircy, ¿cuáles podrías decir que han sido los aprendizajes que tienes como coordinadora de este proyecto? Porque hablamos ahora mismo de que hay muchas actividades, muchos eventos formativos, pero no es tan simple montar una actividad como esta. Claro que no. Yo le digo al equipo, Dios mío, me van a salir más canas de las que tengo genéticamente. De verdad que ha sido un reto. Principalmente porque, vuelvo y repito, lo he hecho todos estos eventos grandes a nivel empresarial por los cargos que he tenido, pero
personalmente nunca lo había hecho, o sea, para mi marca personal, que me involucre directamente a mí. Y ha sido un reto la organización entre el patrocinio, que las boletas, que quienes van, que quienes se quedan, todo el mundo cuando te cae encima de yo quiero ir al evento, justamente todos quieren participar, todos quieren que tú le des un intercambio, pero hay que ser realista. Todos los eventos tienen un reto detrás, una inversión que hay que hacer, y aunque queremos que sea gratis 100%, hay hasta patrocinios de por medio para que sean gratis, para que eso se pueda hacer. Entonces, todo eso ha sido retos que hemos tenido que enfrentar, todas esas situaciones, la organización, qué equipo va a trabajar contigo, porque no todo el mundo tú lo tienes que tener en un proyecto tan nuevo que tú vas realizando. Tiene que ser un equipo que esté enfocado, que sepa lo que quiere, que sepa qué hacer para que te deje guiar a lo que es ese evento. Yo entiendo que ese ha sido como el mayor reto en esta creación del evento. He tenido mucho apoyo, es cierto, gracias a Dios, apoyo que jamás imaginé, de personas, de entidades, que yo dije, no, esto no puede ser posible. Pero sí, gracias a Dios lo hemos ido logrando poco a poco. Qué bueno. ¿Y cuál es la visión a 5 años, más o menos? De que Resplandece se vuelva una comunidad, no solo un evento, pero una comunidad que impacte personas de verdad, que a nivel de salud mental pueda ser un aporte, justo como fue la primera edición, que el panel de salud mental, eso tuvimos que frenarlo, porque ahí vimos la carencia que tienen las personas. Entonces mi enfoque es que ese objetivo de que las personas puedan encontrar un soporte en profesionales, porque Resplandece no solamente soy yo, sino de otros profesionales, puedan encontrar ese soporte, que digan, tengo este inconveniente, tengo esa necesidad de conocimiento, de salud mental, en Resplandece lo puedan encontrar ahí esas personas que realmente puedan ayudarle a ese inconveniente, ese problema que tienen en ese momento. Buenísimo. Vamos a pasar un poquito de Resplandece, porque es Resplandece tu marca, a que hablemos de marca personal y de todo esto que estamos viendo a nivel digital. Ya prácticamente es obligatorio que un profesional, sin importar el rubro, esté en plataformas digitales. Sin embargo, hay muchos errores que se cometen y me gustaría que desde tu experiencia nos comentaras un poquito de qué sí y qué no debe hacer un profesional al momento de trabajar su marca personal. Soy que uno de los errores principales es querer subir lo primero que se le venga a la mente. Yo, aunque suene un poco fuerte, pero es cierto que dicen, es que tengo una foto, y hay algo que me choca mucho. Si eres una profesional, que eres, vamos a suponer, abogada, eres una abogada muy bien posicionada, pero todavía no has trabajado la parte digital y vas a trabajar esa parte digital. Tienes una foto que se ve totalmente borrosa, la foto no dice nada, ni siquiera comunica nada, no estás en una actividad, no estás en tu trabajo, simplemente en un fondo totalmente blanco atrás que parece una foto de carnet, no le pones ni siquiera caption, lo he visto, esa parte, eso te afecta mucho a nivel profesional. Entonces tenemos que saber qué es lo que vamos a subir. Yo sé que a veces se frenan porque dice que esto es una inversión que tenemos que hacer, pero puedes aprender a hacerlo tú misma, al menos lo básico, y así lo puedes lograr. Eso es uno de los principales errores que veo, y especialmente trabajar sin estrategia, que va como englomerado ahí, y querer también lo que estábamos hablando ahorita de ser perfectos en las redes sociales. Si no quiero subir algo que sale perfecto, simplemente no lo subo. Y empiezan a retrasar el tú implementar esas estrategias. Pasa un año, pasa 2 años, no has hecho nada con tu marca personal, pero todo el mundo va ahora a buscarte en las redes sociales y tú no estás. Entonces, si tú no estás, no existe para esa mente de esa persona. Y mucha gente pierde clientes por eso. Entonces, ahora bien, lo que sí se debe hacer es tener una estrategia, tener un plan bien establecido, y para eso no tienes que ser altamente profesional. Escribe algo, mi enfoque es, mi objetivo, ¿cuál es? Ay, que yo quiero incrementar la interacción porque veo que nadie me sigue, veo que nadie me comenta. Ese es tu objetivo. Ahora, ¿qué tú vas a hacer para lograr ese objetivo? Veo muchas personas también que no quieren grabar en redes sociales. Dice, ay, es que tengo pena. Hay muchas formas de que tu rostro no salga. Ahora, yo siempre recomiendo empezar por las historias. Eso se ve en 24 horas. Cometiste un error, no pasa nada, pero te vas acostumbrando a la cámara, porque me ha pasado con muchas personas. Y luego ya tú lo llevas al perfil y ahí lo vas haciendo. Hoy en día, tú solamente publicar artes en una marca personal no funciona. Funciona el tú mostrar qué es lo que estás haciendo,
cómo lo estás haciendo, contar tu historia, cómo lo lograste. Esa parte de ese storytelling a nivel digital, de tu historia, de cómo tú lo lograste, es un hecho de que va a funcionar. Y claro está, todo tiene que ser como tú también cuentes esa historia, porque si dices el desenlace primero, fallaste de una vez. Tienes que dejarle como esa curiosidad, por lo menos en el medio, al final de la historia. Todo un storytelling, una novela. Ajá. Sabes que mencionabas la parte de estrategia, pero diseñar una estrategia no es tan simple. ¿Es simplemente tener un objetivo o hay otros pasos que se deben No, hay que hacer un análisis primero. ¿Qué es lo que tú has hecho? Cuando tú pones tu nombre en internet, ¿qué sale de ti? No sale nada, porque si no sale nada, no ha salido nunca ni en un periódico, ni en una entrevista, ni en una revista, no ha salido en ningún lugar, ni siquiera en tus redes sociales. Por tanto, tienes hasta el usuario mal. Entonces, ese análisis que tú haces previo, que yo siempre digo, tú no tienes que ser un profesional de digital para tú hacer al menos un análisis de tú saber cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas. Luego de ahí es que yo siempre saco los objetivos, porque se supone que las debilidades yo tengo que eliminarlas porque esas tengo que trabajarlas. Entonces, luego de que yo saque mi objetivo, las estrategias vienen de ese objetivo, pero no solamente puedo basar, como hoy en día me pasa con muchas personas, el basar las estrategias en creación de contenido. Hay muchas otras cosas. Entonces, afiliaciones con marcas personales, con empresas, con entidades, tú lo haces y no necesariamente eso tiene que sale un contenido de ahí. Pero la estrategia viene siendo un marketing de afiliación, no directamente el tú crear un contenido. Entonces nos hace falta un poquito el crear ese por qué estamos haciendo eso, cuál es mi enfoque con este proyecto y no solamente un objetivo, sino luego de que plasmo ese análisis, ese objetivo, veo cuál es mi enfoque, paso a mencionar qué es lo que yo voy a hacer. Ahora, en esa parte de estrategias y acciones, sí es que yo siempre recomiendo buscar un profesional, porque si no eres un profesional del área de la comunicación o de comunicación digital, no lo vas a lograr 100% lo que buscas, porque va más allá el crear una estrategia. Es analizar todos los sectores, qué se hace, qué no se hace, qué se ha logrado, en qué la gente se impacta más. No hay una cosa donde tú encuentres más contenido y más estudio de mercado que cuando suben un video en TikTok, se vuelve viral y tú miras los comentarios. Esa audiencia, que tu misma audiencia, te está diciendo lo que quieres recibir de ti. Y ahí hay miles y miles de comentarios que te está diciendo hasta un contenido que tú puedes subir. Entonces, todo eso es una búsqueda que conlleva tiempo. Por eso siempre sugiero buscar un profesional, justamente por lo menos en ese apartado de esa creación de estrategia. Buenísimo, porque es bastante difícil. Nosotros a veces creemos que es simplemente postear, como muy bien tú lo decías, pero hay todo un proceso complejo. Y algo que me gusta, porque mencionabas una red social que de una forma u otra se ha convertido como en un tema de sí o no. O sea, puedo estar en TikTok, puedo estar en todas las redes, tengo que es informal. Vale la pena yo ser una abogada conocida, tener una cuenta en TikTok. ¿Cómo podemos manejar esta selección de las plataformas? El truco es contar con tiempo si vas a entrar en TikTok. No entres si no cuentas con el tiempo necesario para eso. ¿Por qué? Porque en TikTok, para tú lograrlo por lo menos al inicio, para ir forjando esa comunidad, tienes que publicar diario. Y el publicar diario conlleva el tú prepararte previamente, pero luego entonces tú hacer ese contenido, que tú te sientes un día y tú digas, hoy voy a grabar lo de la semana. Luego lo voy editando poco a poco. Pero sí ciertamente funciona. TikTok, si te voy a decir algo que aquí yo estoy diciendo cosas que digo por primera vez llamando veces. Aquí en un paréntesis, yo todo en mi momento del embarazo, yo me eduqué, aunque no lo creas, por TikTok. Todo, con doctores. Y buscaba, por supuesto, personas que estaban embarazadas, que ya eran madre en ese momento, pero increíblemente yo me orienté de una manera que tú no te imaginas por TikTok. Entonces ya yo estaba segmentada con ese contenido, me salían doctores de qué podía hacer, qué no. Por tanto, doctores, abogados, todos pueden estar, pero todo es la fuente con la que tú creas contenido. Si tú eres profesional, tú vas a educar. Ahora, la forma en la que tú vas a educar no es igual que en Facebook, no es igual que en Instagram, tienes que hacerlo más humano, más jocoso. Cero hablar en tecnicismo, porque en TikTok no funciona ese tecnicismo. Y no es verdad que solamente esa generación más moderna es la generación que está entrando a TikTok. Todos nosotros entramos por lo menos a ver qué es lo que se está hablando claro que sí. En el momento. Y cuando tú entras y miras un contenido, ya tú le estás dando un view a eso. Y es muy fácil también saber cómo se maneja ese algoritmo. Yo diría que más fácil que Instagram, porque antes funcionaba te sigo contando la historia en el siguiente video.
porque funcionaba y te daba un límite. Ellos vieron eso, ahora te dan un video completo para que no tengas que ir por parte. Entonces tú más o menos vas aprendiendo cuál es la metodología y simplemente la vas adaptando, pero no hay cambios tan drásticos. Es más el contenido humano que tú subes y que puedas enganchar. ¿Sabes qué? Me llama la atención bastante eso que mencionabas, porque yo era una de las que se desesperaba, porque entonces tú encontrabas el video y resulta que esa persona la había publicado hace 5 meses. Ay, sí, tú para abajo dándole ahí. Y tú en ese scroll te cansabas. Por suerte ya quitaron eso. Ajá. Me gustaría que, tomando en cuenta esto que mencionas, de crear contenido sin tecnicismo, y esto aplica para todas las plataformas, ¿debe un profesional entrar con la mentalidad de que va a ser viral o convertirse en un influencer, o simplemente trabajar su estrategia con el objetivo de brindar información de calidad? Si entras para hacerte viral, influencer, no lo vas a lograr, porque la mentalidad lo es todo. Tienes que ir con lo segundo que mencionaste. Yo sé que voy a aportar algo, pero para eso tenemos que tener el enfoque que tenemos. ¿A quién me voy a dirigir? Y ahí yo sé, yo voy a aportar algo. Yo voy a tener un punto de dolor, es decir, una necesidad que le voy a cubrir a una audiencia, ya sea educando sobre un tema en específico. Si yo entro así, no me va a pesar construir contenido en el camino. Sin embargo, si entro para volverme viral, ahí es que empieza el problema. Porque cuando solamente tengo 5 likes, queremos ya declinar, porque la mente es poderosa. Entonces, si nosotros sabemos que somos débil de mente, no podemos entrarnos en el fuego. Si sabemos que no vamos a quemar. Entonces, o estamos preparados, si ese es mi enfoque de ser viral, porque no es que está mal, yo tengo que estar preparada mentalmente de que eso me va a costar un tiempo. No es bastante fácil ver el que lo logró, pero no sabemos que ese que lo logró tiene 10 años creando contenido, yo apenas tengo un mes, y no queremos comparar con ese que tiene años. Es imposible. Aquí tenemos que ser realistas. Aquí tú te vuelves viral por quizás formas que no nos gustan, al menos aquellos profesionales que estamos centrados, que son un chisme o algo que esté en la palestra, que lo queremos utilizar. Y cuando ese no es tu enfoque, por eso es que menciono tanto el enfoque, porque cuando tú lo tienes claro, tú dices, esa tendencia no es para mí, eso no va incluido en mí. Pero ya tú no tienes en la mente que quieres volverte viral. Pero si lo tienes en la mente que lo único que tú quieres es subir seguidores, tú puedes saber que en un año, y quizás 6 meses, un año es mucho, 6 meses tú vas a declinar, porque casi nadie se vuelve viral en tan poco tiempo, a menos que entre en la otra parte que muchas veces no nos gusta entrar ahí. Qué bueno que mencionaste la parte de las tendencias y lo explicaste magistral, porque incluso el otro día veía un video de alguien que decía eso, o sea, si mi rubro no tiene nada que ver con esa tendencia, ¿por qué razón tengo que ponerme a forzar ser algo que no va conmigo? Porque tiene en la mente lo que mencionaste, que yo quiero ser viral, quiero ser influencer, quiero que marcas me contacten, pero tienes que dedicarle tiempo, que esa es otra cosa. Quieren lograr mucho y lo que le dedicas es 1 hora a la semana. Eso es imposible, lograrlo así. Dios mío, de verdad que ese es un trabajo independiente, otro trabajo, o sea. Mira, yo soy una que entro, yo a veces relajo, porque tú mencionabas que acompañarse de un profesional, y muchas veces el profesional de digital tiene el grave problema de que, como dice la frase, cuchillo de palo en casa de herrero. Algo así. Literalmente. Es verdad, nos pasa eso mucho. A mí me ha pasado, No creas que es solamente a ti. No. A mí me ha pasado porque me involucro tanto en todos los trabajos que tengo, en toda la responsabilidad y me dejo de último. ¿Eso está bien? No. Pero sencillamente nos pasa. ¿Qué es lo que yo sugiero? Y eso no está mal y mucha gente no le gusta hacerlo. Es buscarse un profesional que te ayude a ti. No es que tú no puedes, es que no tienes ahora mismo el tiempo de hacerlo y eso hay que aceptarlo. Hay mucha gente que lo hace y no le gusta que los demás se enteren. Quizás porque dicen, no, espérate, porque esta sabe, pero se está buscando a alguien más. Claro que no, todos tenemos mentores, todos tenemos consultores de diferentes áreas que nosotros entendemos. Ahí es donde está la diferencia de tanta gente en el sector, que esa es otra cosa que me han preguntado mucho, de entre tanta gente cómo nos diferenciamos nosotros, es en tu formarte en diferentes áreas, en mentalidad, en crecimiento, en inteligencia emocional, pero también en estrategias. Ahora mismo se está utilizando muchísimo la inteligencia artificial. Si tú no te preparas, te vas a quedar atrás. Entonces, es como nosotros estar en todas esas cosas y saber que necesitamos profesionales o que trabajen lo mismo que nosotros al lado. Esta conversación daría para mucho, pero me gustaría, nos has dado muchos consejos. Me gustaría que fueras puntual como ese, 5 pasos básicos que una persona que quiera trabajar su marca personal con el objetivo de construir autoridad debería de ser.
Saber el rubro al cual se va a dirigir, eso es el primer paso. Luego de que usted sabe el rubro, el segundo es el enfoque que quiere con su marca y luego realizar lo que es las estrategias que quiere hacer, con quién se va a aliar. Eso es una parte muy importante como paso número 3. ¿Cuáles son esas alianzas que tú vas a tener? En el paso número 4, si ahí empiezas a crear las estrategias, cuáles acciones voy a hacer, qué es lo que quiero hacer y qué quiero proyectar como profesional. Ya en el 5º paso, yo ahí entro a crear un contenido y a la implementación de eso que dije que voy a hacer. Y en esta parte siempre me gusta agregar un cronograma para que las cosas sean realidad, porque a veces tenemos ese plan estratégico y no lo implementamos. Si hago un cronograma de en este mes, por esta semana voy a hacer esto, el plan, ese paso número 5 va a ser de verdad un hecho. ¿Sabes qué me llevo de esta conversación? El tema de que hay que dedicarle mucho tiempo. Que no es 1 hora a la semana, tal vez 1 hora al día, para poder construir una marca personal robusta a nivel digital y de acompañarnos. Pero todavía no hemos terminado y me gustaría que nos dieras un mensaje a esa comunidad de mujeres emprendedoras que tenemos aquí en El Dinero Mujer. Mujeres que están soñando, que tienen proyectos sumamente interesantes, así como el tuyo, pero que el miedo, tú que mencionabas mucho la parte de la mentalidad, las está frenando. El miedo es algo estacionario. Si te quedas ahí, te vas a lamentar, porque si miras en el pasado cómo estabas, a hoy en día estás muy adelantado. Siempre menciono, confía en el propósito que Dios tiene para ti y déjate guiar. Calla un poco esos ruidos en la mente y intenta escuchar la voz de Dios, porque cuando lo haces, te aclaras en tu propósito y ese miedo, por experiencia propia, ese miedo, esa ansiedad se va. Les exhorto que confíen en Dios, porque si Dios te puso un proyecto, Él te va a dar los clientes, te va a dar el camino y te va a dar el propósito que Él tiene contigo en tu vida. Benditísimo, Dios mío, me encanta. Me encanta eso. Muchísimas gracias, Dircy, porque con estas palabras cerrar este episodio, pues unas palabras de bendición. Y a ti, mujer que nos estás viendo, recuerda que este podcast nace para ayudarte a crear proyectos de alto impacto y que generen transformaciones. Gracias por llegar hasta aquí. A ti, Dircy, muchísimas gracias por compartir. Hasta un próximo episodio.